Hola a todos, somos el grupo Golden Lions y hoy les vamos a hablar un poquito de nuestra práctica de corazón. Comenzaremos hablándoles un poquito del índice, que este consta de una introducción en la que ya meteremos los temas que abarcaremos a continuación, que estos son el rol, el estatus y las clases sociales. También abordaremos una pequeña discusión grupal y por último presentaremos tanto nuestras conclusiones como el cronograma que hemos seguido a lo largo de la realización de esta tarea. Ok, entonces para ir entrando un poquito en materia, en esta práctica vamos a analizar la obra Corazón de Edmundo de Amici siempre desde un punto de vista de la sociología de la educación, ya que aunque esta obra está ambientada en la Italia recién unificada del siglo XIX, la obra refleja dinámicas escolares que siguen presentes hoy en día, y la escuela aparece como un espacio donde se reproducen se negocian y se transforman categorías sociales fundamentales, y en este caso nosotros nos vamos a centrar en unas que están muy presentes en el texto, como son los roles, el estatus y las clases sociales. Bueno, vamos a empezar explicando qué entendemos por rol en sociología. Un rol es la forma en la que esperamos que cada persona actúe dependiendo del lugar que ocupa. En la escuela esto organiza cómo deben comportarse los maestros, los alumnos, las familias y hasta la propia institución. En Corazón estos roles están muy marcados y eso nos ayuda a ver cómo la escuela funciona como un espacio donde cada uno tiene una función concreta y aprende a relacionarse con los demás. En la obra, el maestro Perroni es el ejemplo más claro del rol docente. Combina autoridad con cercanía y pues no solo enseña contenidos académicos, sino que también guía emocional y moralmente a sus alumnos. También interviene en conflictos, corrige injusticias y transmite valores a través de los puntos mensuales. Los alumnos también representan distintos roles, ya que por ejemplo Enrique es el observador y reflexivo, Deroso es el alumno brillante, Garrón es el solidario y Franti es el alumno conflictivo que pues desafía las normas. También hay otros personajes como Crossi o Precusa que muestran cómo la pobreza o los problemas familiares pueden influir en el rol que cada niño adapta dentro de la escuela. La familia también tiene un papel importante. Los padres de Enrique lo orientan y le transmiten valores, mientras que la madre de Crossi, por su situación de pobreza, no puede apoyarlo igual y eso afecta directamente a su rendimiento escolar. Esto nos recuerda que no todas las familias parten de las mismas condiciones. Por último, la escuela en Corazón no solo enseña contenido, sino que también forma ciudadanos, transmite valores y refleja las desigualdades sociales. En conjunto, la obra muestra cómo la escuela influye en la forma en la que cada niño entiende su lugar en el mundo. A continuación vamos a hablar de otro concepto sociológico también muy relacionado con la obra Corazón. En este caso vamos a hablar del estatus. Para comenzar, dando una breve definición, podemos entender como la posición en la que un individuo se sitúa dentro de la estructura social. Para ir comprendiéndolo mejor, vamos a dividirlo en dos tipos. Nos podemos encontrar el estatus asignado y el estatus adquirido. El estatus asignado es aquel que podemos comprender como algo que le es dado al individuo, es decir, que éste no elige. Por ejemplo, aquí nos encontramos temas de origen familiar, origen territorial, clase social o salud, entre otros. Y por otro lado, dentro del estatus adquirido, nos encontramos un estatus en el que el individuo sí que interviene, por ejemplo, por méritos, logros personales, comportamientos, etc. El estatus es algo muy importante dentro de la sociedad, ya que el estatus de cada individuo afecta en cómo los demás lo perciben, en las relaciones que forma y en las oportunidades que tiene. Al igual que en la sociedad, también en la obra Corazón, vemos que el estatus es una cuestión central que organiza la vida escolar y que además perpetúa una serie de desigualdades, pues esto influye en el trato y en la inclusión que recibe el alumnado. Para tener esto un poco más claro, vamos a dar una serie de ejemplos de algunos alumnos de esta obra y el estatus que estos poseen. Comenzando por un estatus bajo, vemos que el ejemplo más claro es Crossi. Este es un niño en situación de pobreza que no posee en su casa los recursos necesarios para apoyar su aprendizaje. No tiene luz, no tiene mesa, no tiene silla y en base a esto y a otros factores derivados de este estatus,
en clase recibe una serie de burlas, una discriminación, agresiones, etc. Por el otro lado, y en el caso contrario, tenemos un estatus alto, que tenemos a Botino y Novi, que el narrador desde un principio nos cuenta cómo su vestimenta y sus modales pues son muy buenos, y esto ya a simple vista les hace tener pues una posición de prestigio dentro del aula y marca la distancia social. Por otro lado, podemos hablar del origen social, y aquí el ejemplo pues sería el alumno Calabres. Este es un alumno que se integra al aula y tiene de un origen territorial diferente al resto de alumnos, y por esto despierta muchos prejuicios y mucha discriminación, por lo cual el maestro tiene que intervenir y decir que Calabria es una tierra gloriosa para evitar esta discriminación simplemente por su lugar de origen. Y por último tenemos un estatus adquirido, que tenemos dos ejemplos fundamentales, y estos son Deroso, que tiene pues un prestigio por su rendimiento académico, ya que como el narrador nos cuenta, esto a la vez que sus respuestas hace que se perpetúe pues su prestigio en clase por este motivo. Y por último tenemos a Garrón, que tiene un estatus moral por la acción que hace de asumir la culpa, la responsabilidad de algo que él no ha hecho. Cuando el profesor le dice, eres una persona noble. En la obra vemos la gran diversidad de clases sociales que hay gracias a las continuas descripciones que hace Enrique, el protagonista, de la ropa, la familia, de lo que le rodea y lo que ve, y esto nos permite intuir y suponer las clases sociales compañeros de clase o cada persona que él describe. Un ejemplo muy claro de la diferencia de clases sociales es cuando la madre de Enrique pues se dirige hacia la casa de una pobre mujer que vive en una guardilla casi sin muebles, y entonces Enrique, que está acompañando a su madre, ve a Prosi arrodillado en el piso de dicha guardilla, haciendo sus deberes sobre una silla, y entonces lo que hace la madre de Enrique es incitarle a que reflexione sobre cómo Prosi es capaz de hacer los deberes y esforzarse cuando Enrique pues no ha sido capaz de apreciar lo que tiene, y como que se queja mucho de su situación cuando en verdad tiene varios recursos en comparación con otros compañeros de su clase. Una vez estemos familiarizados con estos tres conceptos sociológicos, como son el rol, el estatus y la clase social, podemos empezar a plantear tanto cuestiones que preguntarnos a nosotros mismos como ideas que debatir en nuestros grupos sociales. Para crear un entorno en el que se pueda producir una discusión productiva, se plantean preguntas que no tienen por qué tener una respuesta fácil o directa, sino que te obligan a utilizar tu razonamiento y a usar un pensamiento crítico. Teniendo esto en mente y con el fin de obligar a pensar a todos los integrantes de la discusión, planteamos las siguientes preguntas. En cuanto al rol, ¿en base a qué comportamientos crees que se puede deducir si un maestro cumple con su rol social o no? O, por ejemplo, ¿qué roles diferentes puede adoptar un alumno dependiendo de su situación familiar? En cuanto al estatus, dos preguntas podrían ser ¿qué diferencias se notan entre los alumnos según su estatus? O si influye el propio estatus en cómo son tratados o cómo se comportan los niños dentro de un aula. Y por último, en cuanto a la clase social, podemos plantearnos preguntas como ¿qué clase de clases sociales se ven en un aula? O ¿cómo puede influir el nivel socioeconómico de un alumno, su clase social, en su rendimiento académico? En conclusión, Corazón no solo un cuento infantil, sino un documento sociológico de gran valor. Primero, vemos cómo el rol y el estatus y la clase social se reflejan dentro del aula. El maestro Perbono, por ejemplo, actúa como guía moral y figura parental, no solo como transmisor de conocimiento. Además, la obra nos muestra la tensión entre el estatus asignado, que es el que viene de nacimiento, y el estatus adquirido, que es el que se gana con esfuerzo y carácter.
Eso nos lleva a las diferencias económicas, siendo la escuela un espejo de la sociedad con desigualdades claras. Pero lo más importante es que, aunque el origen marca un punto de partida desigual, la escuela puede visibilizar esas diferencias para abrir paso a la empatía. Pero ¿nuestra escuela de hoy realmente trata por igual a todos? ¿O las diferentes clases sociales siguen marcando la experiencia educativa? Por último, nos gustaría hablar un poquito del cronograma que llevamos a cabo para la realización de la tarea que comenzamos a hacer el día 6 de abril. Ese día básicamente todos los miembros del grupo se leyó el capítulo de corazón para poder establecer el tema del que hablaremos a lo largo de todo el análisis, y también realizamos tanto el cronograma como la organización del trabajo. Luego el martes buscamos información de la parte que nos tocó cada uno. El miércoles preparamos la parte teórica que pondremos en el documento final, y el jueves hicimos la puesta en común para ver qué quitábamos, qué poníamos y ponernos de acuerdo para el viernes corregir y redactar bien el documento a entregar. Y también empezamos a realizar el Canva para la presentación. El sábado grabamos todos los clips para el vídeo, y el domingo editamos el vídeo y Dani se encargó de que estuviese perfecto para entregar.